Estimados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana de domingo 18 de octubre. Estamos ya llegando casi al fin del año y venga el saludo fraternal para todos ustedes ahí en casa, de manera muy especial a nuestros amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misión Tayacaja en el Agustino. Un saludo cordial, muy especial para todos ustedes y para todas aquellas personas, hermanos, amigos que nos ven por este medio. Un saludo muy cordial para todos ustedes. En esta mañana vamos a tomar un tema muy especial, ya que estamos hablando a lo largo de septiembre y octubre sobre los milagros de Jesús. Y hoy nos toca, hoy 18 de octubre, hablar sobre el milagro de Jesús camina sobre el mar. El tema de este domingo es Jesús camina sobre el mar. Así que permítame ir a la palabra de Dios precisamente para poder compartir y después desarrollar este tema. Y si usted tiene una Biblia ahí en casa y nos puede acompañar, en buena hora. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Marcos capítulo 6, del versículo 45 al 52. Permítame, la palabra del Señor dice lo siguiente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Antes de poder compartir este tema, yo quisiera hacer una breve oración y usted me pueda acompañar ahí en su hogar también. Amado Señor, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dirigimos delante de ti, Señor. Gracias por esta mañana y por este tiempo que tú nos das. Este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor, de poder aprender de ella, de poder ser fortalecidos por la lectura de tu palabra, el conocimiento de tu palabra. Dirígenos en este tiempo, Señor, a nuestros corazones, Padre Santo. Anímanos, renuévanos y bendícenos, Señor, en este tiempo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando nosotros hablamos de que Jesús camina sobre el mar, sería interesante considerar que Jesús, previamente a este acontecimiento tan hermoso y tan lindo realmente que sucede, Jesús había previamente alimentado a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Usted recuerda la historia de los panes y de los peces. Pues precisamente Jesús permite, en medio de toda la multitud, que todos, cuando tenían hambre, Jesús pudiera hacer un milagro de la reproducción del pan y del pescado. Así que todos, dice, 5,000 personas, contando personas adultas, habían sido saciadas, habían acabado con el hambre, porque habían comido todos, y aún las mujeres y los niños. Esto quiere decir que Jesús multiplicó de una manera soberana y maravillosa, hizo un milagro en ese momento. Ahora bien, dice la Escritura inmediatamente que Jesús hizo a sus discípulos subir a la barca y enviarlos al otro lado del mar de Galilea. Entonces ellos iban hacia la ciudad de Betsaida en ese momento. Así dice la lectura. Entonces, dice que en ese momento ellos ya habían pasado un tiempo en el mar, y dice que a la cuarta vigilia, estamos hablando aproximadamente las 3 de la mañana, las 3 de la madrugada, dice que hubo una gran tempestad
y ellos remaban con fuerza, pero el viento les era contrario, las olas les eran contrario, le ganaba la naturaleza a los discípulos y ellos se sentían muy cargados, muy cansados porque los vientos eran muy fuertes y las olas contra la barca. Dice que Jesús estaba aún en tierra orando cuando de pronto ve que los discípulos estaban en problemas y Jesús decide en ese momento inmediatamente ir a su encuentro, a su rescate. Ahora dice la escritura, que cuando Jesús empieza a ir hacia ellos, va caminando sobre el agua, algo sobrenatural, algo que nadie puede hacer. Y cuando Jesús se acerca, los discípulos logran identificar a alguien que venía caminando. Y no precisamente ellos habían considerado que era Jesús. Más bien ellos gritaron horrorizados, asustados, y pensaban que era un fantasma. Pero inmediatamente Jesús le dice: tranquilo, no teman, yo soy. Sí, ese yo soy, ese mismo Jesús que se revela a la gente y le dice: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy, también dice, el pan de vida. ¿Usted recuerda estos yo soy de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y así otros. Ese mismo Jesús era el que venía al encuentro de sus discípulos que se encontraban en problemas. La Escritura nos dice que Jesús subió a la barca, y cuando Jesús subió a la barca, dice que las olas se calmaron y los vientos cesaron. Ahora yo quisiera en esta mañana, en esta oportunidad, ver 3 aspectos importantes sobre Jesús cuando camina en el mar. Así que en primer lugar vamos a ver, Jesús los envía a la barca. Recuerde bien, como decíamos hace un momento, los discípulos habían observado lo que Jesús había hecho con los panes y los peces. Y es probable que la gente al ver el milagro se dieron cuenta quién era el Mesías que estaba anunciado para ellos los judíos. Y entonces ese jolgorio, esa alegría muy probable de la gente, querían levantarlo como rey. Jesús dice rápidamente lo que hizo enseguida, porque así dice el texto, enseguida hizo subir a sus discípulos a la barca. De repente, para que ellos no se confundan con la emoción y la euforia aún de la gente. Pero Jesús tenía un propósito con ellos, con sus discípulos. Era enviarlos hacia el otro lado, hacia la otra ribera, porque Jesús tenía que seguir haciendo su ministerio. Jesús tenía que seguir sanando a personas, restaurando a la gente, predicándoles sobre las buenas nuevas. Jesús tenía un propósito con sus discípulos. Y permítame leerlo, lo que dice el versículo 45. Dice lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los envía con un propósito. Jesús tenía un propósito con sus discípulos, como hoy tiene un propósito con tu vida, con mi vida. Todos nosotros, no es una casualidad que estemos viviendo las cosas que vivimos, porque el Señor tiene un propósito para tu vida específicamente. Y tú me dirás, dígame usted de qué manera. Pues los problemas y las circunstancias difíciles que aún podemos estar viviendo pueden ser un propósito para alcanzar lo que Dios quiere en tu vida, o una manera de llegar al propósito que Dios tiene en tu vida. Es interesante que Dios siempre va a usar las circunstancias, aún las difíciles, para poder obrar y trabajar en tu propia vida, en tu propia fe. Ahora, no solamente eso, Jesús tenía un propósito con la gente. El mismo versículo nos va a decir lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra riviera. Y ojo con esto, entre tanto que él despedía a la multitud. Qué curioso, ¿verdad? No solamente Jesús tenía un propósito con sus discípulos, sino que también con la gente. Jesús se preocupaba de estar con ellos. Jesús se preocupaba por alimentarlos. Jesús se preocupaba por su vida personal, por su vida espiritual, así como por nosotros mismos. Jesús está preocupado por ti, por tu vida personal, lo que vives, lo que pasas. Él está preocupado por tu vida personal, por tu relación con Él. Él desea, Él anhela una mejor relación cada día contigo. Así como Jesús
tenía esa relación con la gente en ese entonces, también lo desea contigo. Ahora bien, tenía un propósito con su Padre también. ¿Y cómo es eso? Veamos, dice el versículo 46 de nuestra lectura, dice lo siguiente: y después de esto, que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Acá está una palabra clave. Jesús, después de estar con toda la gente, después de haberles enseñado, compartido, haber demostrado, haber hecho muchas cosas que de repente la Biblia no nos especifica, sin embargo, estar con toda la gente demandaba una descarga o un cansancio a todo ser humano. Atender y estar con muchas personas. Sin embargo, Jesús, lejos de irse y decir ya estoy cansado, Jesús despedía uno por uno. Seguro los abrazaba, la gente quería escucharlo, tocarlo. Y después de esto, Jesús encontraba un renuevo y un descanso para su vida y para su alma en la oración. Y esto es hermoso realmente, porque lejos Jesús de buscar un lugar donde dormir o distraerse, su deleite en ese momento, inmediatamente, era buscar un lugar a solas con su Padre. Así que, como dice la lectura, el versículo 46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es interesante esto, ¿no? Porque Jesús se aparta aún de sus discípulos, se aparta aún de la gente para estar a solas en ese encuentro íntimo, personal con su Señor. Ahora permítame leerle lo que dice Salmo 145, 18, porque esto es muy hermoso. Yo quisiera a usted podérselo dedicar en este tiempo. Creo que es preciso para el tiempo que podamos, en toda circunstancia que podamos vivir. Dice lo siguiente, el versículo 18 del Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está el Señor a todos los que le buscan en oración, a los que le buscan con todo el corazón. Si tú buscas ese tiempo con el Señor, si tú lo anhelas de todo corazón, el Señor va a estar cerca y presto para oír tus necesidades. Aunque Él ya lo sabe, Él va a estar atento a escucharte y a poder responderte en su tiempo y a su manera. En segundo lugar, Jesús fuera de la barca. Primeramente hemos visto que Jesús envía a sus discípulos a la barca y que vayan a la otra ribera. Ahora nos encontramos con un Jesús que ve las circunstancias que están pasando, pero lo ve desde afuera de la barca. Los ve en problemas. El versículo 48 nos va a decir: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de las 3 de la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es interesante que Jesús los identifica, los ubica. Sabía que ellos se encontraban en una circunstancia muy difíciles. Las olas arreciaban, eran tan fuertes que ellos seguro en conjunto remaban y remaban, pero su esfuerzo cada vez era en vano, era estéril, era inútil, porque no podían con la fuerza de la naturaleza. Y Jesús ve eso. Jesús identifica eso. Del mismo modo, Jesús ve los problemas que nosotros podemos estar pasando. Jesús ve las circunstancias que tú pasas, las tormentas o tempestades en tu vida. Jesús, al igual que miraba a los discípulos que también pasaban una circunstancia tan difícil, también ve las circunstancias que tú vives día a día. El Señor sabe de tu cansancio. El Señor sabe de tus frustraciones. El Señor sabe de tus desánimos. El Señor sabe de lo que tú quieres hacer y que muchas veces no se puede hacer porque precisamente hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Los discípulos en ese momento remaban con sus propias fuerzas y era inútil para ellos poder salir de esa circunstancia o situación que ellos estaban viviendo. Y muchas veces nosotros también, en medio del problema o las circunstancias que podamos estar viviendo, muchas veces tendemos el corazón solamente a buscar el esfuerzo en nuestras propias capacidades humanas y no dependemos de Dios. Y ahí está el problema. O muchas veces, cuando tenemos un problema, primero agotamos la capacidad humana, todo lo que podamos hacer. Y cuando ya nos vemos rendidos, muchas veces es cuando buscamos recién a Dios, es cuando clamamos la presencia de Dios. En este caso, los discípulos
Ellos estaban en ese momento ya fatigados, cansados, desanimados, porque su barca se veía que naufragaba o que no podía buscar un horizonte o avanzar porque las olas, dice, le eran contrarias. ¿Qué tipo de olas o tempestades tenemos en nuestra vida que no nos permite avanzar? ¿Cuáles son los problemas que tal vez nos estén ahogando en esta vida? Mi pregunta pasa por aquí, ¿es que tal vez nosotros solamente remamos en nuestras fuerzas y no buscamos en medio de las tempestades y olas que se nos presenten la presencia de Dios? Ahora bien, también dice que Jesús les muestra lo imposible. Y acá está lo precioso de este versículo, permítame leerlo porque realmente es lindo. Dice, y viéndoles remar, Jesús mirando, y viéndoles remar, dice el texto, con gran fatiga o gran cansancio, porque el viento les era contrario, cerca de las 3 de la mañana o la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, escuche bien aquí, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es interesante, yo he pensado un poco en esto y decía, ¿por qué Jesús no usó otro medio? De repente otra barca o nadando. ¿Por qué Jesús quiso acercarse a ellos caminando sobre el agua en medio de la tempestad? Ahora, por un lado, esto nos puede demostrar que aún la naturaleza, por más brava que sea, se abre camino Jesús en medio de las circunstancias. No importa la tempestad, el viento, las olas que se movían de un lado a otro, Jesús caminaba sobre ello. Y esto quiere decir que aún no importa el problema que tú puedas tener. Para Jesús no es un problema eso. Para Jesús Él puede caminar sobre tus problemas porque Jesús tiene el control. Sea cual fuere tu situación o circunstancia que tú estés viviendo, el Señor Jesús tiene el control como lo hizo al caminar sobre las aguas en dirección hacia sus discípulos. Es interesante este texto realmente. ¿Por qué? Porque nos habla que un Jesús que estaba seguro, un Jesús que les muestra algo sobrenatural en ese momento. Imagínese usted, ellos se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! Claro, era de noche, pero su corazón todavía estaba endurecido, que no lo podían comprender. Y no porque ellos sean incrédulos, no se refiere a eso, sino simplemente porque ellos les faltaba aprender sobre la fe. Ellos querían aprender. Ellos habían visto hacía momentos nomás lo de la multiplicación de los panes y los peces, algo sobrenatural. Y ahora estaba sucediendo esto. Sin embargo, todavía no tenían la capacidad de poder comprender quién era realmente Jesús en su totalidad. Pero Jesús está ahí, en momentos difíciles, en momentos donde no encontramos una respuesta, donde ya toda posibilidad humana, económica, material, social, lo que tú quieras llamarle, ya no da. Donde a veces probablemente, si es un factor de salud y es un médico o la medicina, no te da respuesta. Es ahí donde Jesús puede dar solución a ese problema que ya no tiene respuesta por ningún lado. Es ahí donde nosotros clamamos con todo el corazón y Jesús viene al encuentro de nuestra barca de nuestro corazón, nuestra barca de nuestra vida, nuestra barca de nuestras circunstancias que estamos viviendo. Es interesante realmente ver que Jesús ve las circunstancias y no solamente se queda viendo, sino que Jesús va al encuentro porque Él entendía como hombre también lo que un ser humano podía vivir, podía sufrir. Y del mismo modo, en nuestro tiempo hoy en día, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, no importa los 2000 y tantos años que hayan pasado de esta historia, Jesús sigue siendo el mismo. Él está dispuesto para poder oírte, para poder verte, para poder ir al encuentro de tu barca. No importa qué tan grande sea tu tempestad. Dice también que Jesús les da ánimo. Permítame leer el versículo 49 y 50. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis, les dice Jesús. En medio del susto, en medio del miedo, en medio de la incomprensión, en medio de lo ilógico,
Jesús les dice, calma, esto soy yo, no tengan miedo. Yo no sé cuál sea el temor que tú puedas tener por las circunstancias o problemas que puedas estar viviendo en tu vida. No lo sé. El Señor sí lo sabe. El Señor sí conoce tu vida. El Señor conoce cuáles son tus temores. El Señor sabe cuáles son tus debilidades. El Señor conoce ese pecado probablemente secreto que a veces es difícil confesarlo, pero el Señor lo sabe. Y el Señor quiere entrar en tu barca, quiere entrar en tu problema, quiere asistirte, ayudarte. Y en un momento donde a veces no hay respuesta de nada, donde nadie de repente te brinda la mano o te extiende los brazos para ayudarte, Él está ahí para decirte, tranquilo, yo soy Jesús. Así como estuve con los discípulos, también estoy contigo ahora. Yo te quiero ayudar. Calma. El Señor viene a darnos calma en medio de las circunstancias y tormentas que podamos estar viviendo. Permítame leerle lo que dice Apocalipsis 1:8, que esto también es muy bueno leerlo. Dice lo siguiente, permítame por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús dice así, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es ese yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todo. En Él está lo absoluto, la seguridad plena y completa ante toda circunstancia que tú y yo podamos estar viviendo. En Él podemos tener la plena seguridad y la tranquilidad que nuestras vidas, nuestros destinos, nuestras circunstancias, nuestras tempestades están al control de Él. Aun cuando nosotros no podemos entenderlo todo. Lo que pasaba con los discípulos, no entendían todo. En tercer lugar, Jesús dentro de la barca. Ojo, recordemos, hemos visto en primer lugar, Jesús los envía a los discípulos a la barca. En segundo lugar, dijimos que Jesús fuera de la barca los estaba viendo. Y en tercer lugar, Jesús dentro de la barca. Dice que Jesús subió con ellos. Versículo 51 de nuestra lectura, vamos a encontrar que Jesús precisamente, ya una vez con ellos, sube a su barca. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó. Escuche bien, esto es hermoso. Y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Es decir, Jesús sube, la presencia de Jesús en medio de ellos. Es hermoso que cuando en medio de circunstancias que podamos estar viviendo cosas duras, difíciles, sabemos que podemos contar con Jesús. Jesús viene al encuentro, decía. Jesús entra en esa barca. Jesús se hace parte de nuestras circunstancias. Pero ¿sabes qué? Jesús quiere que nosotros de manera voluntaria le invitemos a venir. Que le invitemos a entrar en nuestra barca. Señor, este es mi problema. Señor, toda la vida he estado luchando con este vicio, con esta enfermedad, con este problema, con estas circunstancias en mi casa, con este problema que nadie sabe, que solamente yo lo sé. Señor, yo te quiero entregar. El Señor está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos, a entrar en nuestra barca. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo texto dice lo siguiente: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y se calmó el viento. Tú te imaginas, por un momentito, por favor, quisiera que tú hagas un poquito de imagen, ¿no? Que pensemos cómo era ese momento con una barca que parecía que el mar lo botaba para un lado, lo hacía naufragar. Y ellos ya no podían, cansados en la noche, y los vientos eran contrarios, terribles. Y sin embargo, viene Jesús en ese momento y sube a la barca. Una vez que había caminado por el agua, sube a la barca e inmediatamente cuando Él sube a la barca, es cuando el viento cesa y los mares se calman. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Jesús está en nuestras vidas, cuando nosotros le invitamos a Jesús a ser parte de nuestras vidas, cuando nosotros le decimos, Señor, esta es mi carga, en ese momento cuando Él asume verdaderamente el control, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, es cuando las circunstancias, las tempestades, los momentos difíciles que estemos pasando se van a aquietar.
¿Por qué? Porque Jesús toma el control verdadero de nuestro problema. Lo que nosotros necesitamos es darle el control de ese problema. Decirle, Señor, yo ya no puedo con mi remo. Ya he estado tanto tratando de salir de este problema, pero yo no soy capaz. Necesito que tú me ayudes. Y el Señor, como dice este texto, el Señor subió a la barca y los vientos se calmaron. Pero no solamente eso dice, sino que dice, se asombraron en gran manera y se maravillaron. Los discípulos se asombraron. Y se asombraron por lo que Jesús había hecho, el venir caminando sobre las aguas, el subirse a la barca, y cuando Él se sienta con ellos o se reúne con ellos, el viento y los mares cesaron. Y ellos se maravillaron de lo que Jesús podía hacer. Como hoy en día nos podemos maravillar de las cosas que Jesús sigue haciendo si nosotros realmente tenemos fe. Estos discípulos, ellos aún todavía no habían comprendido del todo quién era este Maestro Jesús, quién era este Mesías. Ellos no habían comprendido del todo lo que Jesús había hecho horas antes con esas 5,000 personas al repartirles la comida de una manera maravillosa, soberana, sobrenatural. Y ahora estaban en una circunstancia en la cual Jesús estaba haciendo algo sobrenatural. Y era caminar sobre el agua. Era caminar sobre el agua y no solamente eso, verlo en la noche en medio de la tempestad, que la tempestad no le era un impedimento para Jesús para caminar. Y aún en medio de todo, subir a la barca de los problemas y calmar esos problemas que ellos en ese momento tenían. Yo te quiero decir, amigo, amiga, hermano, hermana, podemos estar viviendo circunstancias muy parecidas o más difíciles, tempestades tan fuertes que nosotros ya no podemos darle solución a los problemas en nuestra capacidad. Y es ahí cuando nosotros podemos clamar a Jesús para que Él nos pueda socorrer en ese momento. Y sabes, quiero decirte que Jesús está dispuesto siempre, siempre, para tendernos la mano. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no ha cambiado. Jesús conoce tus necesidades, conoce tus problemas, conoce tus tristezas, conoce tus limitaciones, conoce tus temores. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere entrar en tu barca. No importa cuán grande sea tu tempestad. Lo que tú tienes que hacer es empezar a creer, a confiar en Él, a darle el control de tus problemas para que Él tome realmente el control de lo que estás viviendo. Yo quisiera leerte lo que dice Hebreos 11:6. Dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ojo con esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos de fe para que el Señor se mueva, para que el Señor obre bajo, ojo con esto, su soberana voluntad. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que es verdad, crea que lo puede hacer. ¿Y sabe qué? Dice también lo siguiente: y que Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a aquellos que le creen, a aquellos que tienen fe. Y eso es lo que necesitamos nosotros ahora. Muchas veces podemos conocer de Biblia, tener mucho estudio, tener años en el ministerio, pero tener una fe muy corta, muy pequeña. El Señor necesita hombres y mujeres que le crean, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En esta mañana hemos hablado de Jesús camina sobre el mar y hemos hablado de 3 puntos importantes. El primero, Jesús los envía a la barca, a sus discípulos. En segundo lugar, Jesús fuera de la barca, mirando los problemas que tenían los discípulos. Y en tercer lugar, Jesús dentro de la barca, en medio de las circunstancias que vivían sus discípulos, Jesús llega a solucionar el problema que ellos tenían. Tal vez estemos pasando por tormentas, por
por circunstancias muy difíciles. ¿Qué tan grande es tu tormenta? ¿Qué tan grandes son las olas que mueven tu barca? ¿Qué tan difícil puede ser tu problema? El problema que tenían los discípulos era muy grande y era muy serio. Sin embargo, para Jesús no fue ningún problema obrar de manera milagrosa, de una manera sobrenatural sobre sus problemas de ellos. Y el Señor Jesús está dispuesto para extenderte la mano, está dispuesto para ayudarte en ese problema, en esa área, en esa circunstancia, en ese caso que tú vives en tu propia vida. Tal vez sea en tu familia, tal vez sea en tu economía, tal vez sea la salud. Lo que quiero decirte es que Jesús está dispuesto a ayudarte. Lo que tú tienes que hacer es creer en Él, tener fe de todo corazón en Él e invitarle para que entre en tu propia barca. ¿Me permite orar? Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este mensaje. Señor de los cielos, nosotros, al igual que los discípulos, también tenemos tempestades y olas tan fuertes que se levantan en nuestra vida. Pero, Señor, sabemos que los discípulos vieron y tú te manifestaste de manera milagrosa, caminando, andando sobre el agua, y viniste a ellos y entraste en su barca para salvarlos, para ayudarlos. Del mismo modo, Señor, en nuestra propia vida, en medio de nuestras tempestades, clamamos tu nombre, Señor, para que tú puedas obrar y puedas darnos, Señor, esa respuesta y esa calma en medio de nuestras tempestades. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana.